William Alvis, abogado, cordial saludo. Doctor Alvis, empiezo preguntándole el tema de la dación en pago que está ventilándose públicamente a propósito de lo que ha salido con respecto a unos predios con el de también empresario Mas Duque Rengifo. Sí, se trata de unos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho iniciados desde la administración municipal del ingeniero Casagua. Yo soy abogado en uno de esos casos, que pretenden que se decrete la nulidad de los actos administrativos por los cuales se aprobó la dación en pago. En este que se refiere en el día de hoy es dos predios que fueron aceptados como dación en pago de una sociedad del señor Mas Duque Rengifo. ¿Esos predios miden cuánto? ¿Qué características tienen? Pues son unos predios que en principio se dicen que eran para aplicar a proyectos viales, pero digamos la crítica y la demanda apunta a que en primer lugar la dación en pago no era la figura a través de la cual debían adquirirse estos predios. ¿Por qué? Porque no existe proporción entre el impuesto pagado, 153 millones, versus los valores por los que fueron reconocidos los predios, 3.500 millones aproximadamente en dos predios. Hagamos un ejercicio pedagógico para que la gente del común entienda. En el gobierno del exalcalde Gorky Muñoz le dicen a la alcaldía, le entrego dos predios, ¿correcto? ¿Que miden cuánto? No recuerdo las dimensiones. ¿Que valen 3.000? Valen 3.500 los dos predios que son las daciones en pago. ¿Para pagar cuánto? Para pagar 157 millones. Entonces, ¿qué sucedía? 157 millones desaparecen de la deuda del contribuyente, inversiones de IR, señor Mas Duque y familia, y se convierten en acreedores del municipio por 3.300 millones y el municipio no obtiene dineros, que es lo que necesita caja, liquidez y el principal problema con el que quedó la administración municipal. Ese es un primer aspecto. Si la deuda es tan pequeña versus los bienes adquiridos, no existe proporción. La dación en pago es un ejercicio unilateral, es un negocio unilateral. Yo entrego un bien para extinguir una obligación, pero aquí se entregó un bien, se extinguió la obligación tributaria, pero nació una obligación dineraria en favor de un particular y en contra del municipio. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con que, según estudios de los equipos de planeación municipal el año pasado, existe un sobrecosto, una diferencia dineraria entre los valores del autoavalúo con que entregaron los empresarios los bienes, que los avaluaron los dos en 3.500 millones, y el avalúo hecho por la administración, y ese sobrecosto o diferencia, digamos, de las liquidaciones es de 1.900 millones, casi 2.000 millones de pesos en un negocio de 3.500 millones. Eso merece una explicación y merece una revisión por parte de los jueces. Es decir, perdón, un predio que vale 3.500 millones de pesos según los empresarios, realmente no valdría eso, sino valdría 1.900 millones menos. No, hay 1.900 millones menos. 2.600 millones. Es lo que está diciendo el estudio de planeación municipal. Corrijo, 1.600 millones, 1.900, 3.500 millones. Sí, serían, el precio ajustado según ese estudio es como 1.600 millones y habrían cerca de 1.900 y fracción de millones de sobrecostos, de diferencia. Es lo que nos dicen los equipos. ¿Cómo entender ese sobrecosto, abogado Alvis? Pues ligerezas en la viabilidad técnica de esos avalúos. Y por eso tendría que ser objeto de investigación por parte de los jueces. Eso es lo que hemos planteado. Para evitarle un detrimento al patrimonio, acudimos dentro de los 4 meses subsiguientes, porque esa es otra situación. La administración municipal no fue notificada, la entrante del ingeniero Germán Casagua no fue notificada de esos negocios que realizaron a finales de diciembre de los últimos 15 días del señor Gorky Muñoz. Y en razón a que el proceso de registro de las escrituras públicas fue rechazado por unos problemas de la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos, el señor Mas Duque en febrero presentó un derecho de petición
al municipio pidiendo que corrigieran las escrituras. Inmediatamente los equipos jurídicos del municipio, los entrantes de Casagua, analizamos el tema y comenzamos a encontrar unas posibles irregularidades y por eso demandamos dentro de los 4 meses como correspondía, vencía muy seguramente como a 20 de marzo creo que era, y presentamos las demandas en tiempo y por eso logramos judicializar esas resoluciones de esas daciones en pago, lo que es en la práctica una defensa del patrimonio público. Bien, a quienes se conectan a esta hora los pongo en contexto. Mas Duque le debe 157 millones a la alcaldía, ¿es correcto? Le debía, según esas daciones en pago, 150. Mira, lo curioso en este proceso es que eso lo definía un comité en el que estaban sentados José Eustacio Rivera, Jaime Ramírez y Gorky Muñoz y la secretaria de Hacienda, la secretaria general de la época, la doctora Salomé. Salomé Bamón. Bueno, la doctora Salomé dijo, aquí no hay proporción entre la deuda que se pretende pagar y los bienes que se van a adquirir. Lo que nos va a generar es que nos convertimos en deudores como municipio. Y ella dijo, yo me aparto, yo no puedo aprobar eso. Los 3 personajes que le digo ilustres, el señor alcalde Gorky Muñoz, José Eustacio Rivera y Jaime Ramírez, aprueban una primera dación en pago de 1.900 millones, con lo que pagan una deuda de 157 millones. Y en el punto siguiente del orden del día de ese comité del 15 de diciembre de 2023, vuelven y aplican dación en pago por otro bien sobre la misma deuda que ya habían extinguido en el punto anterior del orden del día. O sea, una deuda inexistente. En el primer caso, era un negocio abiertamente desproporcionado, pagar una deuda de 157 millones con un bien de 1.900. En el segundo caso, pagar una deuda que ya no existe porque se extinguió en el punto anterior del orden del día y ahora con un bien de 1.500 millones de pesos, una deuda que no existe y lo aceptan como dación en pago. Entonces, lo primero que nosotros dijimos, aquí no hay una dación en pago, aquí es una especie de compraventa. Entonces, la compraventa tiene un trámite distinto en el ordenamiento jurídico. Aquí se saltaron la ley y los procedimientos de contratación públicos. Y a eso se añade que no hay proporción y que, según los estudios de planeación, los precios están exorbitantes frente a los bienes propiamente dichos. A quienes se conectan a esta hora los ponemos en contexto rápidamente. Abogado William Alvis. 1. 157 millones de pesos en su momento debía por temas de impuestos a la alcaldía de Neiva el empresario Mas Duque Rengifo, ¿correcto? Sí, así era. Las sociedades de él en impuesto predial por las tierras. La alcaldía de Neiva le recibe un lote por 3.500 millones de pesos para pagar esos 157 millones de pesos, ¿es correcto? Son, digamos que 2 lotes en principio, porque fueron 2 resoluciones de dación en pago. Bien. Esos lotes, una vez se analiza, se descubre que no valen 3.500 millones de pesos, sino... Según planeación municipal, creo que son por el orden de 1.600 millones, es decir, que hay una diferencia cercana en precio a los 2.000 millones de pesos. ¿Sobrecosto? Sí, eso es lo que señala el estudio técnico. ¿Quién paga ese sobrecosto? Planeación. Pues, por fortuna, no se alcanzó a protocolizar el negocio de la dación en pago, por cuanto en la Oficina de Instrumentos Públicos rechazaron las escrituras que fueron... la resolución 20 de diciembre, el comité 15 de diciembre y las escrituras 28 de diciembre. Lo recuerdo perfectamente. Es decir, donde el señor Mas Duque no llame, no interponga la acción, ustedes ni se dan cuenta. Donde Instrumentos Públicos no presente una objeción sobre unas comas y unos puntos de la escritura, el negocio hubiera quedado protocolizado y registrado. ¿Qué va a pasar? ¿Las deudas de Mas Duque ya quedan saldadas, no quedan saldadas? ¿En qué va el proceso? En este momento no sé cómo será el estado de cuenta de él, pero ese negocio como tal no se perfeccionó en la medida en que no se produjo el registro con lo que quedaba protocolizada la dación en pago. Luego, ese valor, digamos, como tal, no quedó pagado con la dación en pago y no sé si ahora durante el 2024 o en este año haya procedido a pagar. Lo cierto es que el tema ya está judicializado, hay una acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en el tribunal. En la práctica, ¿qué quiere decir? Que se está analizando por parte del juez competente la legalidad de esa operación que culminó con un acto administrativo
que aprobó la dación en pago. Entonces, es el juez constitucional de esto, que es el Tribunal Administrativo del Huila, el que debe revisar. Y le cuento, las daciones en pago de Max Duque no fueron las únicas, hubo varias más. Al igual que en el caso de Max Duque, esas otras daciones en pago que existen allí también se pueden llegar a... Algunas, creo que 2 o 3 más se pudieron judicializar porque estábamos dentro de los 4 meses subsiguientes. Hubo otras que las realizaron hacia julio o septiembre del año 2023, de manera que cuando finalizó el periodo de Gorky ya había caducado la acción y no pudieron judicializarse. ¿Cómo entender que una alcaldía como la de Neiva, de una ciudad pequeña que necesita dinero para resolver los problemas, reciba predios y no dinero en efectivo? Pues esa es la pregunta que tenía que resolver una viabilidad presupuestal que emitía el secretario de Hacienda de la época. Él tenía que emitir una viabilidad presupuestal, Jaime Ramírez, como una viabilidad técnica que tenía que expedir José Eustacio Rivera. Ambos le dieron viabilidad. Cuando se conocía era que el municipio necesitaba dineros públicos. El argumento de que es que lo hicimos porque los bienes eran para desarrollar a Neiva en las vías y era un propósito noble, no entiende uno por qué el 28 de diciembre firmando esas escrituras. Ellos no iban a alcanzar a hacer absolutamente nada en términos de vías propiamente dichas. ¿Cómo entender que un predio que vale 1.600 millones, nos está contando usted, lo facturen por 3.500 millones, 1.900 millones de más, que finalmente lo van a terminar pagando los neivanos de sus impuestos, porque eso nunca salen del bolsillo ni del alcalde, ni del concejal de turno, ni del secretario de turno? ¿Cómo entender esa diferencia? ¿Cómo entender que eso pasa? Pues es que la iniciativa de la dación en pago la presentaba el empresario con un autoavalúo, un avalúo que él hacía a través de una persona que él contrataba. Lo extraño es que en el concepto técnico de planeación no hubo ninguna objeción a ese avalúo. Los nuevos equipos de planeación que llegan con la administración Casagua le encuentran varios peros, como que algunas zonas eran de protección ambiental y no tenían que contabilizarlas para el precio, eran de cesión. Entonces, cuando llega otro ojo a planeación municipal, encuentran esas debilidades del avalúo y esas diferencias tan notorias, porque es que en un negocio de 3.500 millones, unas diferencias de cerca de 2.000 millones es de verdad muy preocupante. En La Nación Huila Estéreo, en la emisora hermana de este periódico, estuvo Jaime Ramírez Plazas. Dice que esos predios se compraron para hacer carreteras, para hacer vías. Prácticamente señala que ustedes se están oponiendo al desarrollo de Neiva a través de esta fórmula que están realizando jurídicamente. Mira, las daciones en pago son unas figuras propias para extinguir las obligaciones en el derecho civil. En el Estatuto Tributario Nacional, que es el que siguen los estatutos tributarios territoriales, las quitaron en 2016. El gobierno con una reforma tributaria dijo, no daciones en pagos, la DIAN no es una agencia inmobiliaria. Y se quitaron ese chicharrón. Aquí, como existía desde la versión anterior del Estatuto Tributario, en vez de quitarla, el señor Gorky Muñoz expidió 2 decretos reglamentándola para poder aplicar todo este procedimiento que utilizó. En principio podría ser legal. Una dación en pago no es conveniente para las finanzas del municipio. En principio podría ser legal si la dación en pago fuera estrictamente una dación en pago. Pero en este caso realmente no fue una dación en pago, sino una compraventa disfrazada de una dación en pago. Además con unos precios exorbitantes según los estudios técnicos de planeación municipal. ¿Es cierto que por allí pasarían carreteras en esos predios que estarían entregando Max Duque y su organización a la alcaldía? Tal vez en parte de los predios, pero no en todo. Y algunas eran zonas de cesión por tener afectación ambiental. Sin embargo, las vendieron en su totalidad. Y esa parte técnica es propia y más, digamos, son los expertos de planeación. Yo lo que hice al proceso fue aportar el concepto técnico de planeación en donde develaba todo ese tema de el estudio propiamente de los predios, las áreas de cesión, los valores y el valor con que se debió reconocer esos inmuebles. ¿Qué sigue para este caso de esta dación en pago? Pues en este caso creo que está finalizando el término para contestar la demanda por parte de Max Duque. Él ha designado unos abogados muy cercanos a Gorky, además,
el doctor José William Sánchez y el doctor Enrique Peñuela, son los defensores de Max Duque, y pues con ellos yo me estoy enfrentando en el proceso judicial y obviamente estoy presto para defender los intereses del municipio de Neiva. ¿Cree que se gane este proceso y que termine Max Duque pagando en efectivo y deshaciendo o dejando atrás este proceso? Pues esa es la pretensión, que se declare la nulidad de la elección. Eso es lo que nosotros pretendemos y vuelvo y digo en defensa del patrimonio de los neivanos. ¿Cuándo podemos tener ya una decisión? No, eso es demorado un poco, la justicia contencioso administrativa no es tan rápida, pero aspiramos a que se actúe prontamente.